Hola, ¿qué tal? Una de las nuevas formas de comunicarnos es entrevistar a los expertos en las materias forestales. Por eso hoy tenemos el gusto de platicar con el ingeniero Saúl Monreal, quien es ingeniero forestal especialista en bosques, egresado de la Universidad de Chapingo, a quien conocemos ya desde hace mucho tiempo porque él fue un promotor de las plantaciones forestales en la región Soconusco. Entonces, es un gusto saludarte, Saúl. Gracias, buenas tardes. Hola. Ok, hoy hablaremos de las plantaciones forestales comerciales, de la perspectiva de lo que se hizo en la región Soconusco cuando tú fuiste gerente de plantaciones y las recomendaciones que puedas darnos en ese tema. Bueno, el tema de las plantaciones forestales comerciales o cultivos forestales en México es un tema muy actual. De hecho, hay antecedentes de plantaciones establecidas desde los años 30 del siglo pasado, pero realmente las plantaciones se desarrollaron de manera, por decirlo de alguna manera, a escala comercial o escala industrial, ya cuando se inicia este siglo. Hay un antecedente muy importante que es la plantación forestal de la sabana en Oaxaca por parte de Fábricas de Papel Tuxtepec en la década de los 70s, y de allí pues ya nos iríamos hasta mediados de la década de los 90s, cuando se establecen las primeras plantaciones de eucalipto en el sureste de México, particularmente en el sur de Veracruz y en el estado de Tabasco también. A partir de que el programa para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, en ese tiempo conocido como PRODEPLAN, digamos, se fortalece cuando se incluyen todo tipo de plantaciones y se populariza la participación de los productores, más o menos en 2001, 2002, 2003, es cuando se empiezan a desarrollar plantaciones en casi todos los estados del país. El estado de Chiapas no es la excepción, de hecho Chiapas es el cuarto estado a nivel nacional. Tabasco ocupa el primer lugar con un aproximado de 50,000 hectáreas plantadas. Posteriormente tenemos el estado de Veracruz con una aproximada de 40 y tantas mil, 42,000, 43,000 hectáreas. Después tenemos a Campeche con unas 27,000 hectáreas. Y en cuarto sitio se ubica el estado de Chiapas con unas 22,000 hectáreas aproximadamente. Para el caso específico del estado de Chiapas, podemos ubicar dos regiones importantes. Una de ellas es la región del Soconusco, en la costa pegado a los límites con Guatemala, y la otra región importante es la parte norte, particularmente los municipios, el municipio de Campeche y municipios circunvecinos. En el caso concreto de la parte norte, la mayor parte de las plantaciones son de hule, y en el caso específico de la región del Soconusco, pues hay una diferente participación de especies. Tenemos plantaciones de teca, tenemos plantaciones de melina, tenemos plantaciones de cedro rojo, tenemos plantaciones de cedro rosado y plantaciones de primavera. Son las especies que más abundan. Y más o menos el estimado es de unas 3,000 hectáreas establecidas bajo diferentes arreglos. Hay plantaciones puras, hay plantaciones combinadas con café, que es el uso de suelo más importante en esta zona. De hecho, las plantaciones iniciaron como una alternativa para paliar o para, digamos, resolver un poco el problema de las constantes bajas o altibajos en el precio del café, y también para resolver un poco la problemática que representa el uso intensivo de mano de obra en este cultivo. De esa forma, igual que en otras regiones, como el caso de la Sierra Norte de Puebla, en lugar de plantar entre los cafetales árboles tradicionales como el chalagüite, que no sea en la costa de Chiapas, no sé cómo le llamen, pero es un árbol nativo que tiene una copa que se extiende como sombrilla y proporciona sombra al cafetal, pero no tiene un uso maderable. Se empezaron a... ¿Perdón? Paterno, chalum, creo que le llaman. Ah, ese es, exactamente. Ajá. Sí, es el mismo. Se empezaron a sustituir por árboles forestales, cuya madera, pues, tenía un uso particularmente importante, como es el caso de la teca, que es una madera de alto valor comercial.
De hecho, se denomina la reina de las maderas tropicales por su precio, por el precio que alcanza en el mercado internacional, donde llegan a pagarse las trozas de primer raleo a $200 por metro cúbico puestas libre a bordo en un puerto de la India. Y también tenemos el caso de la melina, que viene a sustituir a la madera de pino, que es una madera que tiene todavía mucho más ventajas que el pino. No es tan comercial porque es poco conocida, pero no se mancha, no tiene problemas de plagas y enfermedades como árbol, ni tampoco los tiene una vez transformado en madera escuadrada, es decir, en tabla, tablón o tableta. Y es una madera de uso múltiple. Otras especies que también son, digamos, apreciadas, ustedes ya las conocen, son el cedro rojo, la caoba, el cedro rosado, no confundir con el cedro rojo. El cedro rosado es introducido de la India y es una especie de mucho más rápido crecimiento, solamente que la madera no es de color oscuro, sino es de color entre amarillo y rosado. Esas son básicamente las principales especies. Las primeras plantaciones en la región del Soconusco se empezaron a establecer en 2001, en 2002, 2003, con la, digamos, creación de la Asociación de Agrosilvicultores de Chiapas. Actualmente, digamos, esas plantaciones, casi todas de pequeños propietarios, han alcanzado la madurez necesaria para poder ser comercializadas como madera en rollo. Inclusive ya se sabe de la existencia de algunos aserraderos de tamaño, digamos, entre pequeño y mediano, alrededor de 7 industrias que están establecidas en la región del Soconusco, cerca de la ciudad de Tapachula y municipios circunvecinos. Estas industrias se han establecido gracias a que existen plantaciones forestales. Si bien la región del Soconusco era toda la parte pegada con Guatemala, hace 100 años era una selva muy grande, muy extensa. Poco a poco se vio sustituida por la ganadería extensiva en la parte baja y por los cultivos de café en la parte alta. De tal manera que ya no había, digamos, un aprovechamiento forestal como tal y la madera se fue haciendo cada vez más escasa. Ahora que existen plantaciones forestales, pues no solo existen industrias que procesan la madera ahí mismo y que proporcionan valor agregado, sino que además proporcionan también empleos. Entonces se puede decir que se ha desarrollado un sector forestal local en la zona gracias a que existen plantaciones forestales. No todas las plantaciones que se establecieron, estamos hablando de unas 3,000 hectáreas, no todas llegaron a la etapa de cosecha. Eso no solo ocurre en esta zona, sino en todo el estado y en todo el país. Cuando el gobierno federal asigna subsidios, es como si diera, digamos, la obra negra de una casa. Y corresponde al productor concluir esa casa. No todos lo hicieron. Mucha gente apenas cobró el subsidio, abandonó las plantaciones, o no les dio manejo, o las dejó que se plagaran, o simple y sencillamente no las podó y mucho menos las raleó. Entonces, quienes sí lo hicieron y tuvieron la perseverancia fueron quienes llegaron al éxito. Quienes no lo hicieron, pues ahorita se deben estar dando de topes porque hubieran podido vivir de este agronegocio. Pero bueno, al final de cuentas, cada quien es dueño de su propio destino. Este programa funcionó, digamos, de una manera aceptable, gracias a que los subsidios o apoyos que el gobierno federal entregaba y sigue entregando, aunque ahora en una escala mucho menor, funcionó gracias a que los recursos se pagaron una vez que se cumplía con el establecimiento de los árboles en el terreno, y los árboles ya tenían cuando menos 6 meses o 9 meses, no recuerdo de edad, y que tenían una supervivencia mayor al 80%, que tenían un porte vigoroso y que estaban libres de plagas y enfermedades. Aún así, no todas las plantaciones tuvieron éxito, como ya lo comentaba yo, y para cerrar el punto yo mencionaría que todos aquellos programas gubernamentales, independientemente de que se dediquen a plantaciones forestales o otro tipo de actividades productivas,
se convierten en subsidios perversos cuando se paga por adelantado el dinero y sin ninguna obligación por parte del beneficiario. Actualmente tenemos muchos programas de ese tipo que no nos están llevando a nada concreto. Entonces, ojalá las autoridades rectifiquen y destinen más recursos a este tipo de proyectos donde primero se tiene que demostrar que se está cumpliendo con lo que se comprometió, y una vez que se hace el compromiso cumplido, que se comprueba que está cumplido, entonces hacer el pago pertinente. Bueno, básicamente es lo que yo quería comentar respecto de este tema, pero si tienes alguna pregunta, Norma, pues adelante. ¿Qué recomendarías para un productor que desea plantar, que no tiene idea de plantaciones y quisiera plantar? Bueno, eso es algo muy importante. Debido a que las plantaciones forestales son un tema aún muy reciente y existe mucho desconocimiento sobre el manejo de las especies, aunado ello a que la mayor parte de los que se dedican a esta actividad, si no es que todos, eran agricultores, eran ganaderos, cafeticultores, etcétera. Entonces desconocen completamente esta actividad y a lo mejor se entusiasman porque ven a otros productores que ya tienen plantaciones en cosecha, en producción, y ellos desean hacer lo mismo. Pero al no saber exactamente cómo hacerlo, pueden incurrir en errores muy graves. Pueden plantar especies que no son las adecuadas para la región, pueden plantarlas mal, pueden manejarlas mal, y al final de cuentas estarían condenados a un fracaso seguro. Entonces, lo primero que deben hacer es acercarse a un ingeniero forestal, acercarse a un despacho que esté especializado en asesorar el establecimiento, mantenimiento, manejo de plantaciones forestales comerciales, para que les digan qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eso es muy, muy importante. Y bueno, también tienen que cumplir con la normatividad ambiental y forestal que se establece por parte de la Semarnat, lo que implica que deberán tener un asesor forestal para que en su momento obtengan la autorización para el establecimiento de la plantación, que a su vez les da derecho a la cosecha de la plantación cuando llegue el tiempo de cosecha, que puede ser por ejemplo, estamos hablando de melina. Pueden hacer un primer raleo al año 5, año 6, que ya es comercial, de esa manera se puede vender, digamos, para celulosa, o incluso para tableta, para tarima o caja de empaque. Ya para el año 10 ya sería la cosecha final de la melina. Incluso hay casos de plantaciones clonales de melina que le meten el primer raleo al año 3 y la cosecha final al año 6. Eso es bien importante. El mejoramiento genético es parte fundamental del asunto. Si ustedes utilizan germoplasma, es decir, semilla colectada de cualquier árbol que no es un árbol seleccionado, las características genéticas de los padres se transmiten a los hijos. Igual ocurre con el ser humano y con todos los animales en general, y así pasa con las plantas. Si la semilla no se colecta de árboles de características superiores, entonces van a tener ustedes problemas con árboles defectuosos, con árboles chuecos, con árboles de lento crecimiento, que no es conveniente tener en la plantación. Y una cosa que también es muy importante, no solo asesorarse la especie más adecuada para cada tipo y condición de terreno, tomando en cuenta la temperatura, la precipitación, la altura sobre el nivel del mar y el tipo de suelo, sino que también hay que tomar en cuenta el tiempo que tardarían en obtener ingresos derivados de esa plantación, ya sea a través de corta o cortas de raleos o hacia la cosecha final. Si nosotros nos vamos sobre el cedro rojo o la caoba, pues tenemos que saber que va a tardar el primer raleo, pues lo vamos a meter a lo mejor al año 10, el segundo al año 20 y la cosecha final al año 25. En cambio, si escogemos la melina, que es una especie de muy rápido crecimiento, o el eucalipto, que también es de muy rápido crecimiento, vamos a obtener ingresos tanto como en el año 4 o en el año 5, y vamos a obtener la cosecha final al año 8. Hay otra especie nueva que tiene unos 10 años que entró a México, que es la Acacia mangium, que es todavía de más rápido crecimiento que el eucalipto y que la melina. Entonces, eso es importante. Yo siempre he dicho que tener una plantación es como tener un hijo en una universidad muy cara. Si el hijo termina la carrera en 5 años o menos, que es lo que tarda una licenciatura, está muy bien.
pero si el hijo va a tardar 10 años porque es burro, pues entonces ya nos convirtió de millonarios, de multimillonarios, ya nos convirtió en millonarios. Entonces eso tiene que ver mucho el tiempo que tarda el plantador en recuperar la inversión. Ok, aprovechándote, ¿qué sabes de la especie Paulonia? Tú que tienes mucho más conocimiento. Yo no la recomendaría. Yo no la recomendaría. Hay muchos problemas con esta especie porque tiene unos hábitos de crecimiento muy raros. Hay que quitarle la punta para que siga creciendo. O sea, como que a lo mejor en China sí se adapta muy bien a las condiciones de aquellos lugares, pero aquí en México las plantaciones que se han hecho han sido muy pocas. Yo creo que no hay ni 1000 hectáreas plantadas en diferentes lugares. Creo que donde más hay, ahora que estuve haciendo estadísticas, en Colima hay una plantación creo que de 85 o 100 hectáreas y de ahí en fuera varios plantadores que habían empezado plantando esa especie ahora cambiaron y a otras especies que también son de muy rápido crecimiento, como las que yo mencioné, eucalipto, melina y acacia magium, y ya definitivamente no siguieron plantando la paulona. ¿Tiene problemas con plagas o es lento crecimiento? No, digamos, ahora sí que lo que a mí me platicó un plantador en Jalisco, en el municipio de Zapopan, Jalisco, es de que la especie dejaba de crecer y le recomendaba el que le vendió los árboles que tenía que quitarle la yema apical para que volviera a crecer. Y lo hizo y finalmente el árbol solamente ramificó y nunca creció en altura. Entonces yo siento que su comportamiento fisiológico no es el más conveniente por estar fuera de su hábitat natural, no tiene una capacidad de adaptación como la que tienen otras especies que son originarias, por ejemplo el eucalipto de Australia, la melina originaria de sureste asiático, la teca es originaria de la India y sin embargo se han adaptado más que bien a las condiciones de México. Inclusive, a mí me extrañó porque todo el mundo decía, los que promovían esa especie, que es una especie para todo tipo de clima, y eso no es cierto, es como promover un producto milagro. Las especies se tienen que adaptar o no se adaptan, y si no se adaptan, se mueren. Entonces, si me pongo yo a plantar teca, por ejemplo, en el Distrito Federal, se va a morir, porque no soporta el frío. Igual pasa con la melina y la acacia, ¿no? Igual si me pongo a plantar pino yacahuite en Tabasco, pues se va a morir porque no soporta el calor, ya que el único pino tropical que existe es el Pinus caribea. Entonces, esa es la opinión que yo tengo respecto de esa especie, ¿no? Sí, porque me han preguntado y yo nunca he visto plantaciones de Paulonia, realmente no las he visto. Me acuerdo las pocas que hubo no dieron resultado, ¿eh? Ok. Otra especie, espero que te acuerdes, hace muchos años que fuiste a un viaje, que acuerdo cuando regresaste, la balsa, la madera balsa, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Esa tampoco ha habido plantaciones en México? ¿Hay plantaciones de madera balsa? No, fíjate que la gente no se ha interesado en plantar esa especie y es una lástima, porque además de que es una especie de rápido crecimiento, es una especie nativa. De hecho, es un género muy extendido en todo el mundo. Se encuentra en muy diferentes lados. Yo visité una plantación de madera balsa en Papúa Nueva Guinea. Recuerdo que acababas de llegar de ese viaje cuando diste un curso. Sí, fue en el año 2007, si no mal recuerdo, 2006. Y era una plantación con germoplasma traído de México, precisamente, de la zona de la selva lacandona, donde es una especie nativa. Y sería muy bueno que la gente se interesara en plantarla porque es una madera que tiene muchos usos. Particularmente se utiliza para los interiores de los aviones y de los barcos, porque es muy ligera. Y otro caso también que llama la atención, que a mí me tocó visitar plantaciones de caoba en Malasia y en Indonesia. De hecho, Indonesia es el país del mundo que tiene más plantaciones de caoba. Es caoba genéticamente mejorada, con incrementos 5 veces más altos que los incrementos que se logran en México, y curiosamente el germoplasma fue llevado de aquí de México. Nada más que son plantaciones clonales. En un principio eran por semillas, seleccionaron los mejores individuos, establecieron sus huertos semilleros, y una vez que plantaron árboles de mejor calidad genética,
empezaron el proceso de clonación. Así es. Ochroma lagopus es el nombre científico. Alguno de los colegas de Chiapas que esté viendo, que vaya a ver este video, pues seguramente debe de tener semilla de esa especie. Otra pregunta que quería hacerte es, todas las plantaciones de tu administración que estuviste, pues ya están en etapa de aprovechamiento, de primer aclareo. En los equipos forestales que hay que utilizar, ¿alguna recomendación o para hacer los aprovechamientos? De hecho, hay plantaciones que a mí me tocó promover, que ya se cortaron, ya se volvieron a plantar y ya se volvieron a cortar. Y ya se volvieron a plantar, pero son especies de rápido crecimiento. Por ejemplo, el eucalipto ahorita en Tabasco, para la fabricación de tablero MDF, están usando turnos de corta de 5 años, densidades de plantación de 2.200 plantas por hectárea, para que se genere una competencia intensa, y entonces al año 5 ya hacen la cosecha final, ya ni siquiera se esperan al año 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido, las del lento crecimiento que a mí me tocó promover, como cedro y caoba, también ya están casi entrando a cosecha final. Ahorita, digamos, se estima que la producción de este año, es muy raro que haya cifras, casi no hay cifras, no hay autoridad, ni Semarnat ni CONAFOR normalmente tienen ni la capacidad operativa, digamos, ni el personal o los medios para poder acopiar la información. Hay por ahí algunas estadísticas, por ejemplo, para el 2007, tan solo una empresa que se llamaba Fomex, ahora se llama Protic, cosechó 350,000 metros cúbicos. Pero, digamos, para lograr una cosecha permanente, tiene que plantarse cada año lo mismo que cortas, porque si no, no logras mantener el ritmo de producción y evidentemente cada año plantar más. Desgraciadamente, en México ahorita, por el momento, los apoyos que se dan a las plantaciones pues son muy reducidos, ¿no? Los gobiernos estatales no conozco de ninguno que esté apoyando, y de los gobiernos, el gobierno federal, probablemente para este año se dieron 150 millones de pesos, que es muy poquito definitivamente comparado con los 30,000 millones que se dieron a Sembrando Vida, es como el 0.1% o 0.2%. Entonces, eso hace mucha falta para que no se pierda el ritmo de producción. Yo estimo que este año se estarían cosechando más o menos 1 millón de metros cúbicos de madera en rollo, que representa algo así como el 11 o 12% de la producción nacional, lo cual es muy importante porque México tradicionalmente siempre había dependido de los bosques y de las selvas para producir madera. Y ahorita ya las plantaciones forestales pues ya están empezando a darse a notar, ¿no? Ahora, en cuanto al equipo a utilizar, bueno, si son plantaciones pequeñas, de pequeños propietarios, normalmente siempre van a usar motosierras y van a extraer con tractor agrícola, con remolques simples, hechizos. En alguna ocasión, ya teniendo un volumen mayor de cosecha, pues se puede utilizar un tractor agrícola con un remolque forestal, que son remolques que tienen ruedas en tándem para que se balanceen sobre un terreno quebrado, y además, o ruedas tipo buggy, y además tienen una grúa hidráulica para autocarga y autodescarga, que son unos equipos no sofisticados porque se utilizan, digamos, son traccionados por un tractor agrícola que todo el mundo lo tiene, o casi todo el mundo lo tiene, de los pequeños propietarios, y no son equipos caros. Y la carga se puede hacer sobre el camión, plataforma tractocamión, con la misma grúa del remolque. Ahora, ya si hablamos de empresas grandes, como Agropecuaria Santa Genoveva, que tiene casi 20,000 hectáreas plantadas en Campeche, norte de Chiapas y Tabasco, o hablamos de Protic, que tiene una industria muy grande de tablero MDF y que tiene 10,000 hectáreas de eucalipto, por nombrar dos casos. Son empresas, digamos, otra que se llama Proxilo, que tiene plantaciones propias, 3,000 hectáreas de melina, y también cosecha melina por diferentes lados, compra el volumen en pie y lo cosecha,
Esas 3 empresas tienen equipos propios muy especializados para cosecha automatizada. ¿Qué significa? Que no se utiliza motosierra para el derribo. Puede ser una procesadora o puede ser una cortadora apiladora. La primera se llama Harvester, la segunda Feller Buncher, que son máquinas especializadas para derribar los árboles, colocarlos en el piso, pueden derribar de manera casi simultánea hasta 5 árboles, y también la procesadora tiene la capacidad de derribar un árbol al mismo tiempo, digamos, descortezarlo, bueno, primero derramarlo, luego descortezarlo, luego trocearlo. Y esas trozas o esos árboles completos se pueden extraer ya sea con un forwarder, que es un tractor articulado de carga suspendida, o bien con un tractor articulado que se denominan, con pinza hidráulica, que se denominan skidders. Ese tipo de máquinas son altamente especializadas y únicamente sirven para cosecha forestal. Entonces ya tenemos en México esos equipos. Son muy caros porque son importados y tienes que trabajarlos 20 horas al día, los paras 4 horas para mantenimiento solamente y para recargar combustible, porque necesitan desquitar lo que cuestan. Son equipos de muy alta productividad. Digamos que un equipo de esos te hace lo que te procesa lo que te procesan unos 30, 40 motosierristas en un turno de trabajo. Entonces son equipos de muy alta productividad que no había en México y nunca los hubiera habido si no fuera por las plantaciones forestales. Sí, por eso es importante esta reunión y esta plática, porque la gente a veces desconoce lo que hacemos y hay que mostrar todo lo que se ha hecho, todo el trabajo que hay atrás de ver todas las plantaciones que ya se están aprovechando. Aquí la industria que más empezó a aprovechar fue la tarimera, porque es la que más está aprovechando las plantaciones forestales comerciales de melina. Sí, claro. De hecho, la industria tarimera, con tarimas de melina, si se acopla o si se integra una estufa de secado, esa tarima se puede exportar junto con los productos que se exportan, que van montados arriba de ella. Así es, sí, eso se está haciendo. Como es una zona bananera muy alta aquí en la región, entonces es lo que hemos visto que más se está aprovechando el producto de plantaciones, ¿no? Ahorita viene el aprovechamiento de teca, pero estamos todavía en eso. Uh-huh. ¿Algo más? Es importante. Sí, es importante, para finalizar, es importante que a la hora de comercializar, también los productores se asesoren con ingenieros forestales o con despachos especializados como el tuyo, por ejemplo, para que no les den gato por liebre o no se las paguen a 2 pesos, ¿no? Entonces, sobre todo la teca, que es una madera que más que mercado nacional, tiene mercado internacional. Por eso se le llama la reina de las maderas tropicales, porque es la que tiene más alto valor en los mercados del sureste asiático, que son los que están ahorita mostrando el mayor dinamismo. Yo estimo que en un periodo máximo de 5 años China va a ser la potencia mundial, la primera. Sí. Ya Estados Unidos está decayendo en ese sentido. Y pues China va a regular el comercio internacional de todo, empezando con las maderas tropicales. Entonces es muy importante, ahorita por ejemplo todo el mercado que se tiene de los raleos de la madera de teca, todo eso se va a la India, porque en la India no entierran a la gente, la creman en piras funerarias. Entonces, si no te creman en una pira funeraria que esté hecha de madera de teca, es probable que no entres al cielo. Ok, es algo cultural. Sí, como en todos los países. Ok. ¿Y ahorita en México qué déficit de madera tenemos? Bueno, ahorita el mercado está tan revuelto por la cuestión de la pandemia, pero te puedo citar cifras del año pasado y que vienen desde hace un buen número de años, que venimos arrastrando un déficit que se empezó más o menos en 1990. Desde 1990 México es beneficiario en el comercio internacional forestal, en la balanza, comercial de productos forestales maderables. Para el año pasado, más o menos el déficit estimado fue de 5,000 millones de dólares. Llegó a ser hasta de 6,000 millones de dólares.
Ahorita es muy probable que sea menor, unos 4,000 millones de dólares, porque muchas actividades productivas decayeron, ¿no? Sí, Pero sí. sí, definitivamente somos un país deficitario. El sector forestal, vergonzosamente, es de los más deficitarios que tenemos. No pierde, no ocasiona tantas pérdidas económicas como las que ocasiona Pemex, pero sí está en un deshonroso lugar. Nuestra aportación como sector forestal al Producto Interno Bruto es únicamente del 0,04%, perdón, del 0,4%, cuando hace unos 40 años era del 4%, era 10 veces más. Casi toda la industria forestal de celulosa y papel a partir de que se abrió el primer Tratado de Libre Comercio quedó destruida y no se ha podido recuperar todavía. ¿Por qué? Porque al haber un comercio abierto queda demostrado que no somos competitivos, tenemos que ser competitivos. Competitivos en todos, en precio, en calidad, en dimensiones. Sí, ¿Dónde te podemos localizar? ¿Algún dato, teléfono que quisieras proporcionarnos? sí, está mi correo electrónico, yo no soy mucho de Facebook y ese tipo de cosas. Y muchas gracias por tu Uh-huh. tiempo, por dedicarnos estos minutos. Yo ¿Algo te... más que deseas? No, eso sería básicamente todo. Te agradezco también la entrevista. A ti, muchas gracias, muchas gracias por tu conocimiento, por tu amistad y por estar ahí. Y gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte, aunque sea a la distancia. De acuerdo. Hasta luego.